Muy bien, en esta clase número 2 vamos a trabajar los enlaces químicos. Recordemos un poquito de lo último que vimos en nuestra clase. En nuestra clase hablamos de la configuración electrónica. ¿Qué cosa es la configuración electrónica? La configuración electrónica es, entre comillas, el ordenamiento de los electrones dentro del átomo, pero con un modelo de verdad matemático, químico importante, que abarca el diagrama de Moller. El diagrama de Moller, ¿verdad? Es una estructura de energía. Comenzábamos con el 1s, seguíamos con el 2s, después con el 2p y así sucesivamente para hacer la configuración electrónica. Si hasta el momento, ¿verdad?, tú no entiendes sobre configuración electrónica, te invito a que revises el video número 1. Luego que teníamos el diagrama de Moller, podríamos trabajar en los orbitales. ¿Qué son los orbitales? Son puros duendes feos, S, P, D y F, donde básicamente, ¿verdad?, son zonas donde se encuentra el electrón. Siguiendo el diagrama de Moller y teniendo en cuenta que en esa habían 2 electrones como máximo en P6, el D10 y F14, podíamos tener una configuración electrónica de algún elemento, ¿verdad?, de la tabla periódica. Hoy día vamos a reconocer enlace químico. Vamos a determinar propiedades de los enlaces en la materia. Veamos un poco sobre la configuración electrónica, ahora más bien abreviada o resumida. Sabíamos que la configuración electrónica dependía básicamente de la cantidad de electrones, por eso su nombre, configuración electrónica. Si el litio tiene 3 electrones, ¿cierto?, la configuración iba a ser 1s2, 2s1. Si sumamos, tengo 3 electrones. El sodio tiene 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si sumamos la cantidad de electrones, voy a tener 11. Y potasio tiene un número atómico igual a 19, por lo tanto tiene 19 electrones. Y hago la configuración y si sumo, voy a tener 19 electrones. Ahora, ¿qué es la configuración electrónica abreviada? Como su nombre lo indica, es resumir algo, es cortar. La configuración electrónica, por ejemplo, del potasio es bastante extensa, pero acá está resumida. Para hacer la configuración electrónica abreviada, nosotros necesitamos ver un grupo de átomos que se llaman los gases nobles. Ellos son todos los que aparecen acá: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y con la cantidad de electrones que cada uno de ellos tiene, ¿cierto? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Por lo tanto, el litio tiene 3 electrones. Y para hacer la configuración electrónica abreviada, tengo que buscar el gas noble más cercano y pequeño. Si el litio tiene 3 electrones, el más cercano a él y más pequeño es el helio, con 2. ¿Bien? Con 2. Por lo tanto, coloco el helio en corchete, y cuando coloco el helio en corchete, coloco todos los electrones, ¿verdad?, de la configuración, los 2 primeros electrones dentro del helio. Lo resumo, lo condenso y sigo con el que quedó afuera, 2s1. Veamos el siguiente ejemplo del sodio. El sodio tiene 11 electrones. ¿Qué gas noble es el más pequeño y cercano a él? Si tengo 11, sería el neón, porque el neón tiene 10 principalmente, y es el gas más pequeño y más cercano a él. Por lo tanto, los primeros 10 electrones los pongo, ¿verdad?, en corchete dentro del neón. Ahí tengo los 10, todos esos con rojo, 2 más 2 más 6 son 10. Y lo que me queda afuera es el 3s1, lo coloco ahí. Y esa es mi configuración electrónica abreviada. Luego sigo con el potasio. Potasio tiene 19. Según la lógica, ¿cuál es el gas noble más pequeño y cercano a él? El argón con 18. Por lo tanto, coloco el argón en corchete y dentro del argón coloco los 18 primeros electrones, o sea, todos esos que están ahí, y coloco el 4s1. O sea, la configuración electrónica siempre va a tener los gases nobles en corchete y lo que sobra afuera, ¿verdad?, como configuración normal. Esa es mi configuración abreviada y debo utilizarla con los gases nobles. Seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de que me den el aluminio con 13 electrones.
Hago la configuración electrónica normal, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, y luego me voy, ¿verdad?, a buscar el gas noble más pequeño y cercano a él. Si tengo 13, el más pequeño y cercano son 10. Por lo tanto, el gas noble que yo voy a utilizar para hacer la configuración electrónica del aluminio es el neón con 10. Si tengo el neón con 10, voy a continuar con lo que queda afuera, 3s2, 3p1. Nuevamente, ¿por qué, profe, coloca el 3s2, 3p1? Porque si cuento ahí 2 más 6, tengo los 10. Y el neón tiene 10. Corté todo eso que está ahí. Y lo único que quedó afuera fue el 3s2, 3p1. Esos son más que 10, por lo tanto quedaron ahí. Bien, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico es básicamente, ¿verdad?, cuando los átomos se unen. Cuando los átomos se unen se habla del enlace. El enlace puede ser de 2 o más átomos y dependen principalmente de cómo participen sus electrones. Se pueden compartir electrones, se pueden ceder y ganar electrones o simplemente pueden quedar los electrones en nubes deslocalizadas, donde se muevan constantemente. Es sumamente importante establecer que para que estos átomos se unan, necesitan básicamente unirse con sus electrones más externos, y esos electrones más externos se llaman electrones de valencia. Bien. Enlace químico es la unión de dos átomos. ¿Qué son los electrones de valencia? Como ya lo había dicho, los electrones de valencia tienen que ver principalmente con los electrones que forman los enlaces. Estos electrones participan en la formación de los enlaces, o sea, estos electrones son los que el átomo utiliza con otro átomo para compartir, ganar o ceder. Bien. Y también, a partir de los electrones de valencia, podemos hacer nuestra estructura de Lewis. Veamos un ejemplo. Tengo un elemento que va a ser el oxígeno. El oxígeno lo represento con una O. Voy a hacer la configuración electrónica del oxígeno. Me voy a la tabla periódica y busco el número atómico del oxígeno. Tiene 8, por lo tanto tiene 8 electrones. Hago la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p4. Continúo y digo, si tengo 8 electrones, ¿cuál es el gas noble más cercano y más pequeño a 8? Tendría que ser el helio con 2, porque el neón me pasó con 8. Por lo tanto, coloco el helio, ¿verdad? Coloco el helio en corchete y acá coloqué los dos primeros electrones ahí. Y lo que queda afuera, ¿verdad?, lo sigo como normal, como la configuración normal, 2s2, 2p4, porque solamente coloqué los dos primeros. Luego me voy a los electrones de valencia. ¿Cuántos van a ser mis electrones de valencia? Son los que quedan en el último nivel de energía. Y para establecerlo y entenderlo, me sirve la configuración electrónica abreviada, porque básicamente son los que quedan afuera en la configuración normal. O sea, 2 más 4 son 6 electrones de valencia. Estos 6 electrones, los que ahí se ven con rojo, son los que permiten la unión de los átomos del oxígeno. Estos participan en el enlace químico. Si tengo 6 electrones de valencia, la estructura de Lewis me habla, seguramente ustedes se van a acordar porque también se llaman puntos de Lewis. Son puntos que se colocan alrededor del oxígeno en forma horaria. Veámoslo. Son 6 puntos porque son 6 los electrones, ¿verdad?, que se comparten. Por lo tanto, veámoslo. Colocamos el oxígeno y empezamos. Un electrón, un puntito, 2, 3, 4, 5, 6. Es en zona horaria, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son 6 electrones de valencia. Y ahí hacemos la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es la representación química de los enlaces. Estos puntitos de acá son los electrones, y ellos van a participar en el enlace más adelante. Bien. Es importante que sepa cómo se hace la configuración electrónica. O sea, la estructura de Lewis se saca a partir de los electrones de valencia y los electrones de valencia de la configuración abreviada o la configuración electrónica normal. Acá un sujeto se pregunta lo siguiente: ¿cómo se representa el fósforo
según Lewis, si tiene 15 electrones? Veámoslo. Si tiene 15 electrones, tiene un número atómico igual a 15, tendríamos que hacer la configuración electrónica. Si usted quiere en este preciso momento, coloca pausa y hace la configuración electrónica, hace la abreviada y luego saca los electrones de valencia y hace la estructura. Y ve si concuerda con la mía. El fósforo, 15 electrones. Configuración electrónica. Ahí está la configuración con los 15. Tiene 15, por lo tanto, ¿cuál es el gas noble más pequeño y cercano a él? Tendría que ser el neón con 10. Coloco el neón en corchete, coloco los 10 primeros electrones, ¿verdad?, dentro del neón y sigo con 3s2, 3p3. ¿Cuántos electrones para compartir, ceder o ganar en un enlace puede tener el fósforo? La suma de los electrones del último nivel de los electrones de valencia me dice que 3 más 2 son 5. Por lo tanto, el elemento, según estructura de Lewis, tendría que tener 5 puntitos. Veamos si tiene los 5. Ahí está el fósforo. El fósforo se representa con una P. Ahora usted me podría decir, profesor, pero no está como usted lo hizo. Bueno, no está porque básicamente yo sigo zona horaria. 1, 2, 3, 4, 5. Yo hubiese puesto el puntito ahí arriba. Pero, entre comillas, arriba abajo da lo mismo. Lo importante es que tiene 5, ¿verdad?, puntos alrededor de él, que son los 3 más 2, 5 electrones de valencia que tiene el fósforo, P. Tipos de enlace. Tipos de enlace, ¿verdad?, que vamos a encontrar. Un enlace covalente. El enlace covalente es la unión de dos no metales. Y acá es importante porque vamos a hablar de los metales y no metales. Todos los de color azul de la tabla periódica, más los que están abajo, se consideran metales. O sea, todos estos son metales. Y los de color rosado y los de color verde son los no metales. Importante, el hidrógeno es un no metal. Veámoslo con la vida cotidiana. Tenemos el hierro. El hierro es un metal. Lo utilizamos principalmente, ¿verdad?, en la construcción, en barras, ¿verdad?, de hierro. Ahí podemos tener el hierro. El aluminio también es un metal. O sea, ahí podemos ver el papel aluminio, un metal. Los no metales, el oxígeno. El oxígeno es un no metal, lo respiramos. Es un gas. Lo mismo que el hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento que está acá, ¿verdad?, en el grupo de los metales, pero es un no metal. O sea, si tengo la unión de estos, de cualquiera de estos, nitrógeno y oxígeno, por ejemplo, voy a hablar de un enlace covalente, nitrógeno y oxígeno, porque es la unión de dos no metales. ¿Bien? Unión de dos no metales. Veamos la unión de dos no metales, por ejemplo acá. El hidrógeno es un no metal y el cloro es un no metal. Por lo tanto, ¿verdad?, ahí están compartiendo. Siempre en un enlace covalente va a haber compartición de electrones. Se comparten electrones en un enlace covalente. Pero dentro del enlace covalente voy a poder tener dos enlaces covalentes. Antes de eso, perdón. Vamos a hablar de una regla. La regla del dueto del octeto. Cuando los elementos químicos se unen, lo hacen para llegar a un estado de equilibrio energético. Tienen que quedar los elementos con 8 electrones a su alrededor o con 2 electrones a su alrededor. Veámoslo bien. El cloro tenía 7. Compartió 1 con el hidrógeno y quedó con 8. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se cumple la regla del octeto. El cloro quedó con 8. Mientras que el hidrógeno solamente tenía 1, pero compartió 1 con el cloro. Por lo tanto, si veo el hidrógeno solamente tiene 1, 2. Se comparten 2 electrones, el hidrógeno queda con 2 y se habla de la regla del dueto. Bien, o sea, no olvidar. ¿Qué es la regla del octeto? Cuando dos átomos se unen, principalmente, ¿verdad?, para generar 8 electrones alrededor del átomo, o el dueto, 2 electrones alrededor del átomo. Bien, enlace covalente. El enlace covalente va a tener dos tipos. Enlace covalente polar, donde va a haber la unión de dos no metales diferentes. Carbono un no metal, hidrógeno un no metal diferente, por lo tanto un covalente polar. Enlace covalente apolar, cuando voy a tener dos no metales unidos, pero va a ser el mismo. El bromo
se unió con el mismo. Por lo tanto, un enlace covalente son dos átomos no metálicos, pero son el mismo átomo. Por lo tanto, es apolar. Covalente polar, diferentes átomos. Covalente apolar, átomos iguales que se unen. Acá tengo carbono, hidrógeno, 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 átomos diferentes. Acá tengo bromo, bromo, átomos iguales. Átomos iguales, apolar. Iónico. En un enlace iónico voy a tener un metal, un átomo metálico como el sodio, que se une a un átomo no metálico como el cloro. Usted tiene que buscar en la tabla periódica. ¿Dónde está el sodio? Ah, está en el grupo de los metales. ¿Dónde está el cloro? En el grupo de los no metales. Y como es un metal más un no metal, es un enlace iónico. El sodio va a ceder el electrón, por lo tanto va a quedar con una carga positiva. Y el cloro va a ganar el electrón, va a captar, por lo tanto queda con una carga negativa. Este tipo de enlace, un átomo cede un electrón y el otro átomo gana el electrón. Por lo tanto es un enlace iónico. En el covalente se comparten, en el iónico se cede y el otro gana. El metálico. En el metálico solamente voy a tener átomos metálicos. Ejemplo, una barra, ¿verdad?, de cobre. En esa barra de cobre solamente voy a encontrar átomos metálicos. Cobre, 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 cobre unido a él 1000 o una cantidad enorme de veces unido a él. Entonces, ¿verdad?, en un enlace metálico solamente voy a tener átomos metálicos. Y alrededor de ellos van a estar girando, orbitando principalmente los electrones. En nubes electrónicas giran, se mueven los electrones, están impacientes por salir de ahí. Bien, ese es un tipo de enlace metálico. Ya que sabemos los enlaces metálico, covalente y iónico, necesitamos saber qué propiedades le dan estos enlaces a la materia. Por ejemplo, un trozo de vidrio. ¿Por qué estará conformado? ¿Habrán más enlaces covalentes? ¿Habrán más enlaces iónicos? ¿Habrán más enlaces metálicos? Veamos. Un ejemplo de un enlace covalente en la vida cotidiana, en la materia, es el agua. El agua está constituida por hidrógeno, un no metal, unido con oxígeno, un no metal. Los covalentes van a ser siempre dos átomos no metálicos unidos. El agua puede estar en los tres estados de la materia. Una propiedad físico-química es que el agua puede estar en los tres estados de la materia. Puede estar en forma sólida, en forma líquida y en forma gaseosa. Forma sólida como la nieve, en forma líquida en la playa o en los lagos y en forma gaseosa como nubes. Todas las sustancias que sean covalentes pueden estar en los tres estados de la materia. Tiene bajo punto de fusión y ebullición. Ebullición de líquido a gaseoso. El agua muy rápidamente, sin tener mucha temperatura, ¿cierto? Si usted tiene una botella de agua, se va a evaporar y no va a estar con mucha temperatura. Por lo tanto, tiene un bajo punto de ebullición. Pasa muy rápidamente de estado líquido a estado gaseoso. Y un bajo punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? De sólido a líquido. Si usted saca un hielo, ¿verdad?, de la nevera, rápidamente el hielo va a pasar de sólido a líquido. No va a necesitar mucha temperatura. Es un mal conductor de la corriente eléctrica y del calor. El agua no conduce ni la corriente ni el calor. Y todas las sustancias covalentes, por lo general, son malos conductores de la electricidad y el calor. Veamos el iónico. Una sustancia iónica importante en la vida cotidiana es la sal de mesa. La sal de mesa la utilizamos para nuestro alimento. Es el cloruro de sodio. Por lo general se encuentra en forma cristalina. Si ustedes se dan cuenta, la sal, si la han tomado, son pequeños cristales rotos, ¿verdad? Todas las sales, todos los compuestos iónicos con enlace iónico van a ser cristalinos, así, de esa forma, como cristal. Por lo general, es muy soluble en agua. Las sustancias iónicas son muy solubles en agua. La sal de mesa usted puede tomar, no sé, una bolsa, ¿verdad?, de 1 kilo y disolverla en 1 litro de agua y se va a disolver toda porque son muy solubles en agua. Todo compuesto iónico es soluble en agua. Disuelta en agua, la sal de mesa o la sal iónica conduce la electricidad. Eso quiere decir, si yo coloco, ¿verdad?, un cable en agua pura y meto mi dedo, no me va a pillar la corriente. Pero si al agua pura le agrego sal y le meto un cable, es muy probable, ¿verdad?, que me muera electrocutado, porque la sal conduce la corriente eléctrica disuelta en agua, ¿ya?
Es un mal conductor de calor y electricidad. De hecho, si nos damos cuenta, si hemos hecho asado y le colocamos mucha sal, la sal como que se gratina, entre comillas, ¿verdad? Se empieza a pegar, pero no pasa a estado gaseoso. Por lo tanto, ¿verdad? Le cuesta mucho conducir el calor y por lo tanto, ¿verdad? También alto punto de ebullición. No pasa muy rápido, ¿verdad? A estado gaseoso. Los metales. En un enlace metálico tenemos una barra, ¿verdad?